Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Pregunta al Pastor. Hoy tenemos un excelente programa con muchas interrogantes que nos han dejado y nos han hecho llegar. Ustedes que nos acompañan en cada programa y han estado allí durante todo este tiempo. Gracias, damos a Dios y gracias a todos los que nos acompañan siempre. Les pedimos que compartan este programa, compartan el link para otras personas que puedan escuchar palabra de Dios a través de los ministros. Y también, si es posible, denle un like para hacernos saber que se agradan del programa y se agradan de lo que nosotros nos esforzamos, programa a programa, por entregarles a ustedes. Y todo lo hacemos para la gloria del Señor. Recuerde que siempre aconsejamos ir a su pastor y hablar con su pastor y recibir el consejo y la palabra de su pastor. Y el programa es un programa que le puede ayudar a usted a resolver algunas cuestiones que nunca está de más escudriñar la palabra del Señor. Es aconsejable escudriñar la palabra del Señor. Amén. Continuamos con Pregunta al Pastor. Por hacer misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque tú respondes cada clamor y cada oración. En esta noche, Señor, pedimos que estés acompañando a cada oyente, estés acompañando a los pastores, estés acompañándonos a nosotros, Señor, como tú has prometido, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe a toda verdad para que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo, Hijo de Dios. Padre, invocamos tu nombre. Sabemos, Señor, que estás por encima de todo y tu verdad limpia nuestra vida, nuestros corazones. Así sea, Señor, hoy y para siempre. Que podamos crecer como iglesia, que podamos crecer como siervos tuyos, que podamos madurar, Señor, en todo la palabra tuya para que podamos, Señor, nosotros, Señor, allí donde vayamos, predicar con sabiduría y entendimiento. Y traer, Señor, y dar defensa de todo aquello que delante de aquel que nos demande la fe. Gracias, Padre Celestial. Bendice este tiempo, bendice este programa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Dios les bendiga. Nuevamente estamos compartiendo el programa de Pregunta al Pastor. Estamos más que bendecidos y agradecidos a Dios por estar en este programa tan prestigioso junto a nuestro amado pastor Raúl Ponce de la República Oriental del Uruguay. Dios bendiga a todos los uruguayos, argentinos, colombianos, peruanos, bolivianos, japoneses, chinos, americanos, ingleses. Hoy tenemos nuestro amado pastor Rubén Hueso también aquí compartiendo esta mesa de trabajo. Tenemos un tema en la sociedad, el tema del racismo. Sabe que el tema del racismo tiene que ver con una ideología de superioridad o la eliminación de una raza que nosotros podemos considerar como inferior, ese pensamiento que operó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en la cual Adolf Hitler decía que había una raza superior, una raza mejor, y podemos leer y estudiar cómo en la Segunda Guerra Mundial, el famoso llamado Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron aniquilados. El exterminio de los judíos también pasó en el tiempo de la reina Esther, donde Amán intenta aniquilar al pueblo judío por diferencias de discriminación o de razas, por considerarlo un pueblo que no era útil en aquel tiempo. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos da
Otro panorama, la Biblia dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, en toda la tierra, en todo el mundo. Entonces tenemos a Dios que nos enseña que Él no es un Dios que nos discrimina, al contrario, Dios nos ama. En Hechos de los Apóstoles dice la Escritura, en el día de Pentecostés, donde el Señor derrama el Espíritu Santo, y ahí había gente de todas las naciones y pudieron escuchar el testimonio de las grandezas y de las maravillas de nuestro Dios. Y la Escritura nos enseña que habrá muchos salvados, dice la palabra de Dios, habrá muchos salvados porque el Evangelio está siendo predicado en todo pueblo, toda lengua y toda nación. Y gracias a Dios por los predicadores, gracias a Dios que el Evangelio es anunciado, que el Evangelio es predicado, y en eso nosotros nos gozamos y nos alegramos, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, después de esto, dice Juan, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Muchos salvados de todo pueblo, toda nación. Tenemos los medios de comunicación en los cuales predicamos el Evangelio, por medios de radio, de televisión, en plataformas internacionales. Estamos llevando las buenas nuevas de salvación y llevando este mensaje de bendición. Aún más, el Señor nos enseña en el libro de Santiago a no hacer acepción de personas. Nosotros no estamos para discriminar. Nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de la palabra, porque no vino Jesucristo al mundo para condenar, sino para salvarlo. Y estamos llevando un mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo, y el Espíritu Santo es un espíritu de unidad. El Espíritu Santo rompe esas barreras, derriba esas murallas de separación o de discriminación, de rechazo, que suele pasar en muchas naciones. Vemos en Estados Unidos cómo ha pasado donde hubo grandes manifestaciones a causa de un hombre de raza negra, ¿no?, que fue asesinado por policías, y todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Aún en Argentina también tenemos ese espíritu que opera aquí de discriminación, un espíritu, vamos a decir, donde mucha gente dice, mira, este es de la nación boliviana, no lo, es como un rechazo, ¿me entiende? Pasa también con los peruanos, dicen, mira, estos peruanos, pero lo dicen de mala manera, ¿me entiende? Y en Cristo ya no tiene que ser así. Nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, somos uno en Cristo Jesús. Acá podemos compartir en esta mesa de trabajo con pastores de Uruguay, de Japón, como el pastor Rubén Huesú, de otras naciones que están compartiendo aquí, de Panamá, de Honduras, pero estamos unidos. El Espíritu Santo nos unió, el Espíritu Santo rompió las cadenas de separación, ese espíritu quedó derribado, ese espíritu de discriminación o de rechazo, eso quedó derribado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hoy estamos llevando este mensaje de esperanza, de cambio a toda las naciones. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir adelante. La Escritura también nos pone un ejemplo del apóstol Pedro. Dice la palabra que había un hombre llamado Cornelio que estaba orando, buscando al Señor. Un ángel se le había presentado y le dice, manda a llamar a Pedro para que venga y te predique el Evangelio. Y Simón mandó, Cornelio quiere decir, mandó a estos varones a buscarlo a Pedro para que venga a su casa y predique el Evangelio. Y vino el apóstol Pedro, entró en su casa, él con toda su familia estaba esperando ansioso el mensaje que Pedro traía para ellos. Y mientras Pedro predicaba la palabra, el Espíritu Santo cayó y Pedro quedó asombrado y dijo, pero ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas y sobre este gentil Dios ha derramado el Espíritu Santo. Y él quedó asombrado y a la vez
maravillado. Al regresar Pedro, la comunidad judía se le opuso y se levantaron contra él porque él había entrado a comer o a la casa de un hombre gentil o a compartir en la casa de un hombre gentil. Y ahí Pedro les enseña y les dice que el Señor había derramado el Espíritu Santo en Cornelio y que Dios no hacía acepción de personas. Entonces, Dios mismo obrando por medio del Espíritu Santo y enseñándoles también a los apóstoles, enseñándoles a los judíos que el Señor, a través de Jesucristo, la bendición eran para todas las naciones, para todos aquellos que abren el corazón a Jesús. Queremos decirles a aquellas personas que sin duda alguna estarán escuchando este mensaje en el África, en Sudáfrica, en Corea, como dijimos hace unos momentos, en China, donde quiera que Dios permite que llegue el Evangelio, queremos decirte que Dios te ama, en Pakistán, en Irak, en Sudán y todas esas naciones que hoy proclaman el nombre de Mahoma. Nosotros no estamos en contra de Mahoma, no queremos decirte que Jesucristo te ama. Te animamos a que pruebes con Jesús. No sé usted dónde ha probado diferentes lugares, has tocado puertas para encontrar una respuesta y no encontraste. Hoy la puerta de la salvación está delante tuyo. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que entrare por esta puerta, ese será salvo. Así que usted tiene la gran oportunidad en este día de escuchar esta palabra y de aceptarlo a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Así que quédate conectado, habrá más palabra de Dios, más exponente que traerán un mensaje de cambio, de transformación y de bendición. Compartí el link de este programa para que muchos puedan verlo y podamos llegar a muchos lugares. Este programa que es un éxito. Pregunta al pastor. Saludamos y bendecimos y le damos las gracias al pastor Raúl Ponce y a toda la mesa de trabajo. Pastor Raúl, bendiciones. Para sumar con algunos ejemplos, hay muchas cosas para hacer. Una de las cosas que cuando llegué a pastorear la iglesia japonesa, me di cuenta que había algunas palabras que eran chocantes y una manifestación de separar al otro. Y costó, pero hemos quitado esas palabras. No eran muchas, pero era común usar esas palabras para referirse a aquel que no era de la raza japonesa. Entonces hemos, a través de enseñar y corregir cada vez que escuchábamos a alguien decir esa palabra, lo hemos quitado. Hoy en día estoy colaborando dentro de una comunidad japonesa y en esta iglesia ahora hay un pastor que es peruano y él está casado con una norteamericana. Y en la congregación ya hay brasileros, hay venezolanos, hay colombianos, hay peruanos, hay japoneses. Y en las semanas pasadas, este grupo mixto salimos a hacer una actividad en la plaza, que fue recoger basura. Todos con un objetivo de mostrar amor, siendo distinto y siendo extranjero, de mostrar amor hacia el barrio. Una actividad que nos permitió, siendo de distintas nacionalidades, distintas razas, unirnos para hacer algo para el barrio y de esa manera también predicar de Cristo. Cristo vino, dejó todo para venir a limpiar las basuras de nuestro corazón, a limpiarnos de los pecados nuestros. Este modelo también lo hemos hecho en China y lo hemos hecho en Japón. Cuando hay personas, ya por su aspecto, que hablan de que son de distintas razas, realmente es muy interesante, porque
fuimos con un grupo de chinos, fuimos con un grupo de argentinos, de cubanos y norteamericanos a una isla en Japón y hacer trabajo misionero, pero fuimos a la intendencia de esa isla y le dijimos, miren, queremos hacer un trabajo de voluntariado, somos tantas personas y queremos llegar y denos un día para poder limpiar y ustedes nos dicen dónde podemos ir a limpiar. Y se asombraron. Tendríamos que ser turistas, pero con mucho gusto y tuvimos la posibilidad y la oportunidad de hablar de Jesús. ¿Por qué hacíamos eso? Y éramos como 6, 7 nacionalidades distintas. Y en esa zona de Asia, pastor, entre chinos, japoneses, coreanos, taiwaneses, hay ciertos resquemores viejos porque justamente hubo guerra. Y entonces caminamos, un chino, un taiwanés y un coreano y un japonés declarando el amor de Jesucristo, mostrando que se puede y Cristo nos une. Bueno, muy buenas noches y Dios los bendiga a todos, al panel, a la audiencia. Yo quería aportar algo sobre este tema del racismo y la pregunta de esta persona que hacía cómo podemos nosotros incluirnos para influenciar o ir a la sociedad, ¿no?, con este tema. Y es una triste realidad. Muchas veces nosotros creemos que esto ya no está, no es válido, que ya no hay racismo, y la verdad es que este tema del racismo ha producido en el corazón de muchas personas por muchas generaciones y aún en nuestros días el odio hacia las personas de color, el rechazo, la exclusión. Y nosotros, a mí personalmente me ha tocado vivir de cerca con algunas personas. Tengo incluso en algunas redes un pastor de color negro que él mismo dice que en su lugar donde él pastorea, que es un estado de Brasil, le dicen que él no puede ser pastor por ser negro. Entonces quiere decir que el racismo no solo está en la sociedad allá afuera, sino también está impregnado en los corazones de muchos creyentes. Y esto es lo triste. Lo triste es esto porque nosotros, acá algunos pastores, algunos ministros han hablado sobre el tema, cómo participar en esto, ¿no? Y creo que nosotros podemos marcar una diferencia poniendo en práctica la palabra mismo de Dios cuando nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros demostramos nuestro amor por estas personas, si nosotros podemos acercarnos a una persona de color y no hacer una diferencia, una distinción, no tratarlo diferente. Hay muchas personas, muchos jóvenes de color que no han ido a determinados lugares porque ellos mismos se sienten excluidos de la sociedad por lo que ha pasado su raza generaciones enteras. Entonces nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos demostrar ese amor, esa diferencia, ¿no? Incluirlos en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en las actividades, pero con amor, demostrar que no son diferentes por ser de color, que somos todos iguales. En nuestro diario vivir, en el lugar donde trabajamos, a donde frecuentamos, hay una diferencia para marcar, sí. Y la verdad que es muy, muy triste este tema para las personas de color. Quizás nosotros no tenemos ese conocimiento y pensamos que estas cosas ya están fuera de validez porque no convivimos o no tenemos por cerca personas que viven todos los días dichos vulgares, refranes populares que circulan sobre su raza y sobre su color. Y yo personalmente me tocó trabajar con una compañera que me decía, yo trabajo con niños de 3 meses a 3 años, en determinadas etapas de mi trabajo, he trabajado con 1 año, con 2 años, con 3, y esa compañera decía, los negritos son tuyos y los blanquitos son míos. Y esto es triste, muy triste. Yo le decía a esta compañera, no hagas eso. A mí me daba un dolor en el alma y me entristecía de verdad, porque yo les decía, ¿cómo podéis rechazar a un niño que no tiene la culpa de haber nacido con ese color? Y yo le decía, tú puedes rechazar a una persona por su comportamiento, por su forma de ser, pero no un niño o una persona por haber nacido con un color de piel diferente al nuestro, o quizás no, porque capaz que nosotros también algunos somos más morochitos, otros más blanquitos, pero que Dios ponga en nuestro corazón ese amor verdadero,
que Él nos ha dado a nosotros, nos ha amado sin condición. Nosotros deberíamos hacer lo mismo por la sociedad, no solo por el tema racismo, sino por todas las personas, por nuestro prójimo, como nos dice la palabra. Qué tremendo esto de los problemas raciales. Históricamente, América ha sido uno de los lugares donde se ha sufrido notoriamente el problema racial en toda su historia. Es simplemente mirar la historia para ver todo lo que se ha sufrido, el sometimiento que han tenido por ser diferentes, por ser diferentes. Y como decía muy bien el pastor Amaya, ¿no? El mensaje del Señor es otro muy distinto. O sea, lo que nosotros aprendemos en Dios es que todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad. Y Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que hay para disfrutar de ellos a toda la humanidad, para que todos lo puedan disfrutar y gozar, incluido la salvación, el privilegio de la salvación, sin importar el color de su piel, la etnia, de donde pertenezca, la nacionalidad, la raza, el credo, lo que sea. En Cristo nosotros recibimos la oportunidad para todos. Dios así lo ha querido. Y bueno, entonces mi invitación o la invitación desde Pregunta al Pastor es que si usted tiene problemas raciales, siendo cristianos, considérelo delante del Señor, porque la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin selecciones. O sea, no hay, eso no es negociable. En Dios no es negociable. Amar a todos por igual es la nota. Si no damos la medida, estamos fallándole a los mandamientos del Señor. Pastor Domingo. Sí, apóstolo. Um comentário com respeito ao racismo, que basicamente o racismo, vemos que a raça que mais é afetada são os negros, né? Aunque há racismo contra todo tipo de raça ou etnia, segundo a cor de piel e sua nacionalidade. Há várias, obviamente. Creio que a única raça que não sofre persecução são os blancos, né? Bueno, seria meio óbvio, pero por aí, em geral, né? Em geral, hablando. Agora, interessante uma coisa, né? Eu me estava acordando aqui de Pelé. Pelé nunca sofreu discriminação. Quizás antes, quando não era famoso, depois de famoso, ou seja, quero dizer que um negro rico, se é rico, não tem problema, porque é rico. De maneira geral, hablando, né? De maneira geral. E se agarramos outros deportistas que são de color negro ou de qualquer outro color, normalmente já têm recebem um tratamento, um respeito melhor. Não sempre, pero Pelé também ha sido ofendido, e entre outros também, mas normalmente vemos isso. Mas com respeito à pergunta, apóstolo, o que a igreja temos que fazer, basicamente já se foi respondido aqui, é predicar acerca do amor de Cristo, amor ao próximo. La iglesia tenemos que hablar, predicar a los nuestros en los primeros signos de racismo, o combatir desde el principio, quiero decir, desde la raíz, cualquier tipo de trato, de atitudes, palabras con respecto a eso, ir doctrinando la iglesia realmente en el amor de Cristo. Claro que quien tiene el Espíritu Santo de Dios no va a ser racista. Aquel que está buscando ser lleno del Espíritu va a amar como Dios ama. Y tenemos que enfocar ese tipo de enseñanza como iglesia. Y también me gustó la actitud de lo que habló el pastor Rubén, también de no solo hablar dentro de la iglesia, mas mostrar a la sociedad que somos un solo pueblo. Tenía brasileños, chinos, peruanos, no sé, americanos, de varias razas. Eso también habla mucho también. Era solo para aportar sobre ese tema. Muy bien. Pastor Huesú, ¿qué ibas a decir? No, me acordaba de los primeros pasos de la iglesia y me acordaba que en la escuela dominical se cantaba una canción y que a los niños les enseñaba a amar al niño de Israel, al chino, al japonés, y me pareció
bueno, o sea, yo de chico he sufrido bullying y por la cara inmediatamente chino y esto que el otro, y uno duele eso. Por lo tanto, me parece bueno que podamos, y he visto que se puede a través de las canciones enseñar a amar y hacer que realmente todos somos iguales y amados por Dios, ¿no? Enseñando canciones. Me parece una forma muy pegadiza y muy práctica para que los niños aprendan a amar y incorporar en sí esto de amar al distinto, amar al extranjero, amar al que es de otra raza, ¿verdad? Y me parece muy importante que los padres podamos enseñar esto en nuestros hogares, porque ellos, los niños, después van al colegio y hacen bullying con el morochito, con el gordito, y entramos todo en esa situación de rechazo a otras personas distintas, ¿no? Así que una forma que me acordaba era cantando, enseñando a cantar el amor de que Dios ama a todos por igual. Exactamente, como usted lo decía, desde muy pequeño está bueno enseñar esto. Por algo la palabra de Dios enseña de que debemos instruir al niño en su camino, ¿no? Al niño, al niño. Después, cada uno tomará sus decisiones en la propia vida, pero teniendo una buena base, tenemos la confianza de que las decisiones van a ser las mejores, aún más en un contexto cristiano, en un contexto de fe, de temor a Dios, de fe y de temor a Dios. Así que es un tema muy triste, realmente muy triste, y es un tema que ha afectado a toda la humanidad en toda la historia. Y algún día veremos, esperamos ver todavía cambios aún mayores. Se están viendo cambios, como decía el pastor Amaya, en muchos lugares, y eso es bueno, incluso desde las leyes. Y aquí en Uruguay también, hasta la forma de expresarse, por ejemplo, ya si vos le decís negro a una persona, ya es un delito aquí en Uruguay. Así se configura violencia racial, discriminación racial, y se adecuó hasta el lenguaje, y eso me parece bien. Eso me parece bien. Yo tengo amigos de color, me he criado con amigos con piel de otro color, y para mí son mis amigos, son mis hermanos de sangre, y aunque no sean cristianos, ojo, me crié con ellos. Somos muy buenos amigos, y nos encontramos y charlamos y nos abrazamos como si hubiéramos nacido de la misma madre. El racismo está implícito en el corazón del hombre, y el corazón necesita a Dios. El corazón del hombre necesita tener un encuentro con el Señor para que cambie la forma de ver a la gente, la forma de ver al mundo. Si usted tiene al Señor en su corazón, su vida va a cambiar, su familia va a cambiar, su economía va a cambiar, todo su entorno va a cambiar, y cómo usted ve el mundo también va a cambiar. Continuamos con Pregunta al Pastor. Pregunta al pastor, pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos, gracias al Señor, para más una edición del programa Pregunta al Pastor, que ha sido de gran bendición para nosotros y para todos. Que Dios continúe bendiciendo al apóstol Raúl Ponce y todos los panelistas y toda la audiencia bendecida en el nombre de Jesús. Y a mí me tocó responder una pregunta muy interesante. La verdad, la pregunta tiene que ver con José, hijo de Jacob, y José de Egipto, ¿verdad? Y la pregunta sería, la vida de José, hijo de Jacob, ¿se puede hacer un paralelo con la vida de Jesús, nuestro Señor? Entonces, la pregunta es esta, si se puede hacer un paralelo, o sea, si hay semejanzas entre José de Egipto y Jesucristo. Y la respuesta ya directamente es sí. Y hay muchos paralelos, muchas semejanzas. Yo hice aquí una lista, yo tengo una lista de semejanzas. Pero antes de hablar de estas semejanzas, quiero explicar por qué hay semejanzas. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios es perfecta, es
hay una armonía en la Biblia. Por decir, en Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice que las cosas del Antiguo Testamento, ¿no? La ley, mejor diciendo, la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Hebreos 10, versículo 1, dice que la ley tiene la sombra de los bienes venideros. ¿Qué significa eso? Significa que los bienes venideros era Cristo y todo lo que viene después de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, la ley y el Antiguo Testamento era la sombra y se, se cumple en Cristo y en el Nuevo Testamento, y así el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto se complementan y la Biblia se complementa de manera perfecta, perfecta, de una manera armoniosa. Y la palabra de Dios también habla en Romanos capítulo 11, versículo 36, que todo es por Él, para Él, por medio de Él, hablando de Cristo, ¿no? Así que todas las cosas tienen que ver con Cristo. Toda la Biblia tiene que ver con Cristo. Entonces encontramos algo que en la teología identificamos como tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Tipos de Cristo. Por ejemplo, Moisés. Moisés mismo, él dijo que Dios, él dijo al pueblo de Israel, Dios levantaría otro semejante a mí. Y Moisés fue usado para ser el libertador del Salvador del pueblo de Egipto, bueno, entre otras características de su vida que se asemejan a Cristo. Melquisedec, vemos Melquisedec en la Biblia como figura de Cristo como sacerdote. Por ejemplo, vemos varios personajes en la Biblia. Adán mismo, Adán, que fue el primer hombre, en 1 Corintios 15 dice que el primer Adán, o sea, el primer hombre pecó, y el segundo, el último no, el primero era natural y el último era espiritual, la Biblia se refiere a Cristo como el segundo Adán, que no pecó, que fue perfecto y cumplió su propósito. Entonces la Biblia tiene muchas referencias con respecto a los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y José fue uno de los, en mi opinión particular, uno de los que más presenta semejanzas con Cristo. Por lo tanto, yo apunté aquí para no leer aquí las semejanzas que yo he apuntado. Vamos a acompañar aquí. Yo voy a hablar de José, características de la vida de José y que vemos las mismas características en Cristo, ¿ok? Por ejemplo, José era el hijo preferido, el hijo más amado de Jacob. Y vemos que Cristo era el hijo amado, unigénito, y era el hijo amado de Dios. Este es mi hijo amado, dijo el Señor, y quien tengo mucho placer. Bueno, otra característica. Voy a hablar de manera bien, medio que resumida para poder hablar de todas las características. José apacentaba las ovejas. Jesús es el buen pastor, ¿ok? José predijo su exaltación. Cuando él tuvo el sueño, él predijo que sería exaltado. Bueno, por eso los hermanos se enojaron, tuvieron celos. Jesucristo también dijo varias veces que él también sería glorificado, sería exaltado. José fue enviado por su padre a sus hermanos. Fue enviado por el padre a sus hermanos para ayudar a sus hermanos. Así también Jesús fue enviado por el Padre a todos nosotros, a todo el mundo. José fue odiado sin motivo, sin tener culpa. Jesús también fue odiado sin merecer, ¿ok? José fue vendido por 20 monedas de plata. Y uno de los hermanos aquí principales fue Judá. Fue vendido por todos, mas principalmente aquí un personaje principal en este momento fue Judá. Jesús fue traicionado por 30 monedas de plata por Judas, que es
el original viene del mismo nombre de Judá. Jesús fue llevado al Egipto, perdón, José fue llevado al Egipto y Jesús también fue llevado al Egipto. José fue tentado, sufrió tentaciones, severas tentaciones, por ejemplo, con la mujer de Potifar. Jesús también sabemos que fue tentado en todo. En ese momento, José, cuando estaba con la mujer, o sea, la mujer de Potifar, lo tentaba, fue tomada sus vestiduras, sus vestes, sus vestiduras. Bueno, Jesús también, fueron sus vestiduras, los soldados tiraban suertes y tomaron sus vestiduras. José fue falsamente condenado, acusado, Jesús igual, también lo mismo. José fue preso mismo siendo inocente. Lo mismo pasó con Jesucristo, fue preso siendo inocente. José no resistió a la prisión, tampoco Jesús no resistió a la prisión. José fue colocado, mira qué interesante, con dos prisioneros, el panadero, ¿eh? Con dos prisioneros y el copero y el panadero. En este caso, Jesús fue crucificado entre dos prisioneros también, dos ladrones que estaban presos, condenados. El José tenía el Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo también tenía el Espíritu de Dios. José, él tuvo su reconocimiento público aproximadamente a los 30 años. Jesucristo también, su vida pública arrancó con los 30 años. José fue exaltado fue exaltado por todo lo que sufrió. Recibió exaltación después de su sufrimiento. Igualmente, el Señor Jesucristo, Dios lo exaltó por todo lo que sufrió, por su obediencia, dice Filipenses. También vemos que José salió del cárcel para gobernar. Y Jesús, él salió del sepulcro, él salió de la tumba para ser rey. Amén, como es rey. José también perdonó a todos los que ofendieron a él. Jesús igualmente perdonó a todos aquellos que le hicieron daño. Y el sufrimiento de José produjo bendición. El sufrimiento de José produjo bendición para su familia, para el Egipto, para todas las naciones. Lo mismo que Jesucristo, el sufrimiento de Jesús produjo todas las bendiciones para nosotros. José también fue el salvador para su pueblo. Él salvó a su pueblo, salvó a su gente, lo mismo que Jesús, y no solo para su gente, salvó todas las naciones de la época. José se casó con una egipcia, se casó con una mujer que no era de la descendencia de su padre y de su pueblo. José se casó con una egipcia. Bueno, Jesús, él hizo un nuevo pacto, una nueva alianza también, no solo con Israel, mas con la iglesia, los gentiles, las personas que no eran del pueblo de Dios. José fue el gobernador, gobernó junto con Faraón y Cristo gobierna juntamente con el Padre. José fue el proveedor entonces para el mundo, porque de todo lo que juntó José, fue juntando, almacenando, cuidando. Jesús también es el pan de vida para nosotros. Y de esta manera también José compró para Faraón, compró todos los pueblos. Él compró cuando la persona no tenía más, no tenía dinero para comprar comida, no tenía más ganado, no tenía más recursos, la persona se vendía automáticamente para Faraón como esclavo. Y eso tiene que ver con la redención también que Cristo nos compró, ¿verdad? Y también vemos que la familia de José se postró delante de él, como había soñado anteriormente cuando era más joven. La familia de José se postró.
Y la palabra de Dios dice en Filipenses 2:10 que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Entonces hay muchas semejanzas. José de Egipto, por hacer un resumen corto, fue el Salvador usado por Dios como Salvador de su pueblo y de todas las naciones de aquella época. Y actuó con extrema misericordia, como el Señor Jesús, con amor, perdonando, siendo bendiciendo a aquellos que lo persiguieron. Hay muchas semejanzas. Aquí apuntamos, yo dije más o menos como 28 semejanzas, solo acá en mis apuntes, pero con certeza podemos encontrar más semejanzas. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Que la Biblia es perfecta, que la Biblia hay una armonía, como yo decía al principio, que podemos creer en la palabra de Dios y que todo lo que está escrito en la Biblia se refiere a Cristo. Todo lo que fue enseñado, todo lo que fue escrito, hasta mismo los personajes del Antiguo Testamento, todos están mirando, mostrando, revelando la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso, confiemos en la palabra, busquemos la palabra. Todos que están escuchando este programa, usted puede confiar en este libro, la Biblia. Este es el libro perfecto. Es el libro que hay una armonía perfecta. Y no solo eso, es el único libro que cuando nosotros leemos, el autor de este libro está con nosotros. Es el único libro que el autor se hace presente. Que Dios te bendiga, mi querido. Busque tu refugio en la palabra de Dios, el conocimiento de Cristo a través de la sabiduría de las Escrituras. Que Dios los bendiga ricamente y en el nombre de Jesús. Bueno, continuamos. Entonces tengo una pregunta que nos hace Mari. Mari nos pregunta lo siguiente. Dice, si Jesús pagó el precio por todos, ¿por qué entre los ministros, siervos de Dios, hay algunos que son más favorecidos que otros económicamente? Y para poder contestar esta pregunta, yo voy a hacer una cierta separación de los temas, porque ella habla sobre el precio por todos, y después habla sobre los ministros y sobre la economía. Entonces, para poder contestarle a Mari, los voy a separar en esos 3 puntos, porque cuando nos habla la palabra que Jesús pagó el precio, nos habla que pagó el precio por salvación, no por lo económico. Y quiero leer allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, que dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y allí nos menciona ese precio y nos habla sobre la salvación, sobre el precio que Jesucristo pagó para la salvación de todos aquellos que en Él creyeren, que a Él invocaren y creyeren en su nombre y en su sacrificio, esos serán salvos. Entonces el precio está pago para salvación, pero no la parte económica. Por eso hice esta separación. Y sabemos que lo que separaba al hombre de Dios era el pecado. Y Jesucristo fue el que pagó el precio, el que derramó su sangre y hizo que a través de su sangre preciosa derramada podamos volver a tener esa comunión con Dios que había sido cortada, que había sido quebrantada por el pecado de la humanidad. Y me gusta recordar allí en el libro de San Juan, el capítulo 1, versículo 29, cuando Juan vio a Jesús y dijo sobre él, Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso hace que nos muestre y nos demuestre a través de la palabra que Jesús sí pagó un precio, y pagó un precio por todos los que creen en Él, lo que hace que todos nosotros podamos adquirir o llegar a la salvación por ese precio que Él pagó. Y cuando muchas veces se cita o fuera de contexto se habla sobre que Dios no hace acepción de personas, y también no hace acepción de personas para salvación,
pero sí cuando hablamos de los ministerios, cuando hablamos de los llamados, cuando hablamos de estas cosas que esta persona llamada Mari hace esa pregunta sobre los ministros, que algunos son más favorecidos económicamente que otros. Y yo quiero hablar un poquito sobre ese tema de no hacer acepción de personas. Y vemos a lo largo de la Biblia que Dios ha escogido personas en diferentes situaciones y circunstancias para cumplir propósitos diferentes. Y si fuera así, que no hace acepción de personas, todos podríamos ser pastores, todos podíamos ser evangelistas, todos podíamos ser maestros, todos podíamos ser profetas, todos haríamos milagros. Y no es así, porque cada uno es llamado conforme al propósito para cumplir algo diferente. Y hay personas que frecuentan la iglesia, que son creyentes, que son fieles, y que no tienen un ministerio espiritual, que tienen otro tipo de ministerio, otro tipo de llamado. Entonces tenemos que poder ordenarnos para poder entender muchas cosas que a veces generalizamos y unimos todo como está todo en esta pregunta. Entonces, cuando vamos a la parte que es la preocupación de esta persona, que es la parte económica, la parte financiera, hay muchos factores que influyen para que las personas sean algunas más favorecidas, como dice ella, y otras no. Y cuando venimos a Cristo, el Señor nos va enseñando ciertas cosas. Administrar lo que Él coloca en nuestras manos, por ejemplo, la fidelidad en los diezmos y en las ofrendas, que eso trae una bendición económica para nuestra vida. El ser productivo, o sea, saber invertir, saber cultivar aquello que Dios nos da para hacer, ¿no? Y dice allí en 2 Corintios 9:10, dice, Él es quien da semilla al que siembra y pan al que come. El Señor es quien pone en nuestra mano la semilla, pero si no hay semilla, no hay para sembrar. Y si muchas veces nos comemos la semilla, y si nos comemos la semilla no va a haber una producción, no va a haber luego el sembrar y el cosechar. Entonces, la palabra es clara, nosotros tenemos algo muy amplio sobre el tema económico y no algo muy específico en la palabra, pero sí encontramos mucha información sobre esto, el sembrar, el ser generoso. Hay un proverbio que a mí me gusta mucho que dice, el alma generosa será prosperada. Nosotros tenemos que poner en práctica todas estas cosas para que nuestra economía aflore, prospere, para poder ver la mano de Dios en nuestra economía. Y una realidad es que Dios usa personas para bendecirnos también, para sembrar en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que aprender a ser primeramente sembradores, primeramente dar para luego recibir. Y entonces hay muchas cosas que hacen que la economía de algunos siervos, como decía ella, sea aparentemente, ella lo ve así, más favorecida que otras. Después hay otras cuestiones del ámbito natural, de lo que estudié, de qué me formé, cuál es mi profesión, porque ciertamente si yo me formo para ser un abogado, por ejemplo, mis ingresos van a ser más elevados que aquel que no se formó, que tiene que trabajar, no sé, como un empleado, un balconista, no sé, que no es desmerecido, es un trabajo honroso. Y Dios puede darnos sabiduría para que pueda prosperar lo que Él coloca en nuestras manos. Pero a lo que voy es esto, que si la persona no estudia, no se forma, no tiene un trabajo, una empresa, no es un empresario, o sea, sus ingresos van a ser menores a los de las otras personas. Hay cosas que son de la naturaleza misma. Por eso nosotros tenemos que ser, en este sentido, pedirle al Señor sabiduría para que Él nos ayude a prosperar aquello que Él coloca en nuestra mano, a que se multiplique. Entonces, acá dejamos una lista muy amplia y va a quedar abierto el panel para que los demás ministros también puedan aportar sobre este tema tan amplio, sobre el tema de la economía, ¿verdad? Y hay un proverbio, si quiero cerrar con esto, la pregunta de la hermana Mari, que en el proverbio dice, decía, lo voy a leer porque dice, no me des pobreza ni riqueza, pedía él ahí, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y con esto quiero cerrar porque Dios conoce el corazón y la capacidad de cada uno de nosotros. Y muchas veces Dios no nos puede dar en abundancia porque lo vamos a negar luego, o nos vamos a alejar de Él, nos vamos a ir en pos de nuestra riqueza.
Entonces, tampoco lo contrario, porque si no tenemos, a veces tomamos malas decisiones, hacemos cosas que también negamos y avergonzamos el nombre de Dios. Así que pidamos a Dios sabiduría y no nos estemos comparando con otras personas si somos o no favorecidos económicamente. Pongamos en práctica lo que Dios nos deja en su palabra. Sí, la verdad que fue muy excelente el comentario, la exposición de la profeta Karina, que me pareció bastante completa también. Solo iba a hacer un comentario encima de lo que ella habló. Yo he hablado mucho a la iglesia acá, a nuestra iglesia que Dios me encargó para cuidarla, acerca de que no podemos hablar que no tenemos para sembrar. Algunos hermanos, a veces, cuando se encuentran en situaciones más difíciles económicamente, tienen la tendencia de decir, bueno, este mes no tengo para ofrendar. Y yo trato de explicar, enseñar a la iglesia que no podemos hablar así ni pensar así, porque justamente el texto de 2 Corintios 9:10 dice, Dios nos da todos los meses, todos los días, nos da siempre, nos da pan para el que come y semilla para el que siembra. Si no, vamos a tener que romper la Biblia. Vamos a tener que romper la Biblia y la Biblia no está mal, lo sabemos. Entonces Dios siempre nos da el pan y la semilla. El tema es que muchos a veces comen la semilla, gastan más de lo que deberían y ahí, claro, ahí no va a quedar para las ofrendas. Y un otro comentario es un pasaje que está en Ezequiel 44:30. Bueno, porque yo veo que ese también es un pasaje importante para prosperar. La pregunta fue, ¿por qué que algunos prosperan más, son más bendecidos? Y bueno, ahí está un secreto muy importante de la palabra. Ezequiel 44:30, que habla de las ofrendas de primicias, mas no para Dios, para los sacerdotes. Y la Biblia, y el versículo termina diciendo, para que la bendición repose sobre su casa. Entonces hay casas que están bajo la bendición también por cuenta de esta palabra, porque son personas que entregan primicias para los sacerdotes. Y eso también va a afectar, para bien o para mal, la vida económica de cada uno. Era esos comentarios. Muy bien. Pastor Huesú. Sí, realmente los temas económicos siempre nos tocan, ¿no? Y creo que la tendencia es pensar que una prosperidad económica es sinónimo de una vida espiritual correcta, buena y que está bendecida esa persona. Creo que Dios es soberano y tenemos que entender que a uno da y a otro quita. Y en la soberanía de Dios, esto Dios lo maneja muy, muy, muy soberanamente. Es muy cierto que en relación al trabajo, aún aquel que entró a trabajar a la primera hora, recibe el mismo salario que aquel que trabaja en la última hora. En esto también la gracia y la soberanía de Dios me parece se manifiesta. O sea, para nosotros no nos parece muy justo, pero Dios prosperó a uno y Dios prosperó a otro. Dios arregló cuentas con uno y Dios arregló cuentas con otro. Esto también es digno de considerarse cuando miramos cómo va económicamente unos y otros. También recuerdo que en la parábola de los talentos, Dios da a uno 1, a otro 2, a otro 5, a otro 10 y así sucesivamente, ¿no? Y en la soberanía de Dios está bien que esto se dé y cada uno nos tocará a nosotros hacer que eso también se multiplique y lleve los frutos para la gloria y honra del Señor. Me parece
que el Señor nos da a nosotros prosperidad, no solamente económico, sino de muchas otras formas y otras maneras. A nosotros nos toca entregarlo para que el Señor, siendo mayordomos y buenos administradores, realmente podamos honrar y servir al Señor con los 5 panes y los 2 peces o todo aquello que nos da el Señor. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Muy bien, muy interesante y muy tremendo y profundo todo esto de las ofrendas y de la prosperidad y cómo Dios nos bendice económicamente y por qué a veces nos toca vivir un tiempo de sequía económica. Creo que todos hemos pasado del tiempo de las vacas gordas y el tiempo de las vacas flacas. Lo hemos registrado en toda la palabra de Dios. En toda la historia bíblica hubieron buenos y malos momentos, hombres de Dios con abundancia y hombres de Dios con escasez. Hay mucho para aprender y les dejo esta interrogante para que puedan comentar los que gusten en los comentarios, tanto en YouTube como aquí en Facebook, acerca de la prosperidad económica. ¿Somos prosperados por las promesas hechas en la ley o somos prosperados con toda bendición, como dice la palabra de Dios, a través de Jesucristo? Pues, si quieren comentar, pueden hacerlo con total libertad. Amén. Y continuamos con Pregunta al Pastor. Gracias, Pastor. Y bueno, a Pregunta al Pastor ha llegado entre varias preguntas, una que nos formula Pablo, y dice Pablo, pregunta Pablo, ¿la vasectomía es o no pecado y por qué? ¿La ligadura de trompas en las mujeres es o no pecado y por qué? Tal vez habría que convocar a médicos, especialistas en bioética, etcétera, pero sin ser profesional creo que podemos responder a estas preguntas. Y en primer lugar, para que todos podamos más o menos estar en el tema, ¿qué es la vasectomía? ¿Qué es la ligadura de trompas? Ambos son métodos de esterilización quirúrgica. Es una forma que la ciencia al crecer y al avanzar nos permite tener una anticoncepción a través de la cirugía. Es decir, a través de la cirugía en el varón o en el hombre se liga o se cierra el conducto donde pasa el semen para que la mujer no quede embarazada o de la misma manera se liga la trompa de falopio para que de esa manera el semen no llegue al óvulo y termine el embarazo que no se desea. Es decir, en todos los casos estamos hablando de métodos de anticoncepción, es decir, personas que quieren tener relaciones sexuales, pero no quieren generar o engendrar hijos. La vasectomía es la cirugía que se aplica en el hombre para que no genere embarazo y la ligadura de trompas, como dijimos, le corresponde a la mujer para que no quede embarazada. De estos dos métodos, quiero resaltar que cuando se desea o cuando cirugía mediante, se puede volver a generar la posibilidad de tener hijos. Es decir, entiendo que ambos métodos no son definitivos. Para las personas, hoy en día hay muchos métodos para hacer anticoncepción y me parece interesante esta posibilidad. La virtud que nos ha dado Dios de poder procrear no se anula definitivamente. Esto me parece interesante de remarcar para algunas personas que esté oyendo. Hay distintos métodos de anticonceptivos
pero vamos a mencionar 4 como para tener una idea y poder entonces entender y luego bíblicamente qué es lo que conviene o qué es lo que Dios nos está enseñando, instruyendo a través de la palabra sobre estos temas. Número 1, creo que hay métodos anticonceptivos que es natural, y creo que esto de los periodos, las fechas, conocer los tiempos de mayor de ovulación, etcétera, permite uno entender cómo es el ciclo de la menstruación y de esa manera poder saber en qué momento la mujer puede quedar embarazada. Esto se llama control por métodos naturales. Luego están los artificiales, como la utilización de condones, preservativos o DIU y otros elementos. Pues están los métodos abortivos, que normalmente se lo conocen como la pastilla del día después, etc. Y generalmente se ataca al óvulo fecundado para que se genere un aborto en las pocas semanas de embarazo. Y luego están estos 2 métodos, la vasectomía y la ligadura de trompas, por métodos quirúrgicos. Estos 4 métodos y sus variantes pueden ser las que más se esté utilizando hoy en día en este tiempo moderno. Para ir entrando también en tema, presento rápidamente a Pablo y a todos los hermanos o las personas y amigos que están queriendo saber más sobre este tema, que las distintas posiciones que ya vemos en relación al uso de anticonceptivos. Número 1, hay grupos que están en total oposición a usar cualquier tipo o método de anticoncepción. Los 4 métodos que anteriormente ninguno es aceptado. Este grupo normalmente piensa y entiende que el sexo solo se hizo para tener hijos, es decir, para la procreación. No hay otro concepto del sexo. Otro grupo, otra posición es la de total apertura. Aceptamos y permitimos cualquier método anticonceptivo. Es decir, libertad total, usar todos los métodos que quiera sin distinción de si es natural, artificial, abortivo o quirúrgico. Otros apoyan los métodos naturales, es decir, lo que Dios ha permitido que naturalmente el hombre pueda entender y hacer uso de esos periodos en el cual la mujer puede quedar embarazada para poder procrear o no según la planificación que puedan tener de familia ese matrimonio. Y por último, dentro de las posiciones que vemos en relación al uso de anticonceptivos, se permite o se acepta cualquier método menos los abortivos. Cualquier método menos los abortivos. Creo que entre estos 2 últimos está lo que la línea evangélica, me parece, está aceptando sobre este tema de métodos anticonceptivos. ¿Qué dice la Biblia? En las escrituras, como este tema y otros temas, no hay un texto que haga alusión directa o hable directamente de este tema, la anticoncepción. Pero, es decir, la Biblia no legisla sobre este tema, no dice, mi querido Pablo o todos los amigos, si es o no pecado el uso de la vasectomía, la ligadura de trompa
o cualquier otro tipo de métodos anticonceptivos. Y esto yo quiero agregar aquí sobre este asunto. Mis maestros, mis pastores, me dejaron esta aplicación práctica para entender qué es lo que hay que hacer. Cuando la Biblia no legisla, creo que no es bueno que nosotros estemos legislando. Hay casos y situaciones. Cada persona es un individuo y por lo tanto tiene distintas necesidades y habría que escuchar para saber qué recomendar, qué aconsejar. En definitiva, nosotros aconsejamos, enseñamos para que las distintas personas puedan ajustar su vida en su contexto a lo que la palabra de Dios está enseñando. Pero sobre este tema la Biblia no está legislando. La Biblia es pro vida, siempre es pro vida. No matarás, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Salmo 139, el Salmo 127 habla de que Dios cuida desde el momento mismo de la concepción al individuo que está por nacer. Por lo tanto, entiendo que la Biblia es pro vida y dicho esto, entiendo que cualquier método puede ser válido siempre y cuando se preserve la vida, desde la concepción. Esto es lo que básicamente entiendo sobre los distintos métodos de anticonceptivo. Por lo tanto, reitero, aquellos que son abortivos realmente creo que no es lo agradable a Dios y es necesario tener muy en cuenta esto. Obviamente, hay situaciones de riesgo de vida, hay muchas otras cuestiones que por los médicos muchas veces tienen que generar ciertas situaciones de aborto, pero también en esto entrará nuestra fe, entrará nuestra confianza en el Señor para ver hasta dónde recurrimos a ciertos métodos no muy claros para generar abortos, etc. Me parece que tenemos que confiar en Dios y tenemos que enseñar a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros hijos, a seguir en obediencia fiel a todo lo que es la palabra de Dios. Quiero dejar algunos tips para poder sabiamente tomar decisiones frente a estas situaciones. Obviamente que entra lo que es la vasectomía y ligadura de trompa más otros métodos. Quiero mencionar en estos puntos siguientes que, número uno, Dios creó el sexo y el sexo es bueno. El sexo Dios lo permite para que haya unión matrimonial, para que haya consumación, para que haya amor. Dios permite el sexo para la reproducción y la multiplicación. El Creador nos puso un control, un anticonceptivo natural. En el hombre desde la pubertad y en el caso de Abraham hasta la vejez pudo procrear. Pero en la mujer Dios puso un ciclo mensual. Es una ventana de unos 3 días de promedio y que permite justamente la fecundación del óvulo. La Biblia habla de la libertad. En Corintios, Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me edifica. Por lo tanto, Dios nos da esta libertad de que nosotros sabiamente entendamos y tomamos decisiones de fe y decisiones que tienen que ver con preguntas como: esta situación, esto que quiero hacer, ¿me acerca o me aleja de Dios? ¿Le agrada a Dios o es igual? El usar este método ¿me beneficia en algo con Dios o no? Estas preguntas te tienen que ayudar y nos tienen que ayudar a ver cuáles son las motivaciones por el cual yo estoy tomando esta decisión de ligar las trompas o hacer una vasectomía.
Obviamente la lucha contra la carne, la lucha contra las tentaciones, tiene que existir. Y tenemos que permitir un crecimiento espiritual no dando lugar a la carne y a los deseos vanos de la carne y dar lugar más al Espíritu. Nuestro cuerpo tiene que estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Y termino con este pasaje que está en Romanos capítulo 14, versículo 12, 13 y 14. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Libertad, sabiduría, y Dios confía en nosotros en tiempo de gracia de que nosotros vamos a hacer lo correcto. Dios no juzga, sino que nos da la sabiduría y la palabra y la fe para que podamos tomar decisiones correctas. Dios nos dice claramente si es pecado o no, solamente nos da la libertad para que nosotros escojamos. Pastor, gracias. Adelante. ¿Qué poder agregar a tan excelente exposición? Estuvo muy completa, muy bien, realmente, desde lo bíblico, desde la investigación, y a eso apuntamos en Pregunta al Pastor, dar respuestas lo más íntegras posible. No quedarnos solo con una parte, sino tratar de abordar todos los aspectos posibles. Hay algo que yo analizaba mientras el pastor Rubén comentaba, y es justamente dentro de lo que sería el trato, ¿verdad? Con la contraparte, o sea, el sexo opuesto. Si es mi esposa o yo soy la esposa y él el esposo. Estamos sometiendo a la otra persona por no querer utilizar un método anticonceptivo a tener un hijo por año. Porque hay muchos que piensan que no hay que usar métodos anticonceptivos, un poco algo de lo que estaba hablando recién el pastor, y por ese caso están llevando de pronto a su familia a una pobreza extrema, a tener necesidades innecesarias, a culpar al diablo por cosas que él no tiene la culpa, por ejemplo, la pobreza, y decir, tengo un hijo porque vos no te cuidaste, y un montón de situaciones y discusiones en lo intrafamiliar, generando un ambiente no bueno para la formación de una familia. Es válido, es digno delante de Dios someter a nuestro esposo o a nuestra esposa a tener un hijo por año por no tener un método de anticoncepción. Yo creo que no es válido. Yo creo que no es válido y transgrede el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que no es válido. Ahora, cuando es consensuado, cuando los dos están de acuerdo en llenarse de hijos, bueno, nadie puede decir nada. En cuanto a eso, sí hay como darles un digno... Yo siempre les digo, cuando me hablan de tener hijos, yo siempre les digo, tenés una casa, sos propietario, podés cubrir los gastos, tenés seguro médico, va a estar bien, o sea, van a pasar necesidades, porque si vas a traer hijos para pasar necesidades, mejor esperá o no los traigas. Eso es lo que compartir, porque Dios nos da sabiduría e inteligencia para hacer planificación familiar. Exacto. Es decir, el ser padre conlleva una responsabilidad con ese hijo que está por nacer. Y eso depende, tenemos una responsabilidad física, tenemos que darle ese techo, tenemos que darle un lugar seguro, tenemos una responsabilidad financiera, tenemos que educar a ese niño como decías, tenemos una responsabilidad social, incorporarlo a la sociedad, al entorno donde estamos. Tenemos una responsabilidad emocional, afectiva, de amor, etcétera, y una responsabilidad espiritual de guiar a esa criatura, a ese hijo, para realmente ser lo que Dios quiere. Lamentablemente en este mundo de muchos intereses materiales uno escucha cosas terribles como por tener una nacionalidad de ese país tienen hijos en ese suelo, ¿no? En ese lugar.
o por cobrar un subsidio, deciden tener hijos. Me parece esto no es correcto en cuanto a esta forma de planificar el tener hijos. Pero sí, es una bendición tener hijos, y la palabra del Señor dice, bienaventurados aquellos que llenan su aljaba de ellos también, ¿no? Así que bendice el Señor también. Muy bien, muy bien. Yo quiero terminar el programa de hoy con un testimonio personal. ¿Puedo? ¿Me permiten? Nosotros con mi esposa hace 10 años decidimos tener un hijo más allí. Y yo tengo 50 años, mi esposa 43 años. Se pueden imaginar que delante de la ciencia, después de los 30 años, ya no es recomendable para las mujeres embarazarse. Nuestro hijo técnicamente no iba a nacer porque un tumor se creció al lado del feto hasta los 3 meses y no iba a nacer. Le hicieron la ecografía y era todo negro allí y un latido muy allí abajo, muy pequeño. Oramos al Señor y dijimos, Señor, la vida es tuya, es tu hijo y está en tus manos. Una semana después la ecografía salió limpia y mi hijo cumplió 10 años hace muy poquitos días. Desde Pregunta al Pastor, será hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.